Amigos, buenas noches a todos, bienvenidos. Escríbanos al chat desde donde nos acompañan, desde qué países. Ecuador, José Rodríguez, bienvenido. Veo por acá Sonia Guerrero, saludos desde Quito, Ecuador. Bienvenido o bienvenida. Edwin, bienvenido desde Venezuela. Ambato, Ecuador, bienvenido, claro. Listo, entonces vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hacerlo un poquito distinto. Les pido a todos, porfa, los que están conectados a esta llamada, colocar sus teléfonos o esta llamada en mute, porfa, en mute, así como se dice coloquialmente, para que el ruido no se meta en la grabación. ¿Listo? Estamos transmitiendo para YouTube y a través de Zoom para todos ustedes, con este caso de diagnóstico que va a ser acerca de un Chevrolet Corsa 2005, 1.6, 8 válvulas. Conferencia gratis. Sí, porfa, si pueden colocar sus teléfonos en mute, quitar el sonido, porfa. Gracias. Gratis, Santana. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es una llamada de diagnóstico con un cliente que tenemos acá, o con una persona del grupo que tenemos acá, ¿no? Enseguida, lo que estaba endeudado. $1.300 con pagas. Listo. Sí, porque se estaba metiendo mucho audio por acá. Listo, entonces vamos a verificar una falla o un problema ya causado quizás por el vehículo haber pasado por varias manos o por varios talleres en el que no pudieron resolver o dar con una falla del vehículo en la que el ventilador o el electroventilador, también conocido con ese nombre, no enciende. Entonces, vamos a verificar o vamos a ver cuáles serían los posibles diagnósticos que nosotros pudiésemos realizar, las inspecciones que nosotros pudiésemos realizar en este Chevrolet Corsa. Bienvenido, Ramón. Bienvenido, saludos cordiales desde Venezuela, punto fijo. Bienvenido. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos tener a la mano? Aquí tenemos a Edwin. Edwin es el dueño del vehículo. Y yo quisiera que Edwin, quizás en este momento, habilitara su micrófono y nos contara un poco qué ha pasado con ese vehículo. ¿Lo ha mandado a revisar o alguien lo ha revisado para verificar el tema de la activación del electroventilador? Edwin, ¿puedes contarnos un poco? ¿Aló, me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, el electro como tal no lo he mandado a chequear como tal. Me he dedicado a otras fallas, como he comentado en el grupo, sobre que el carro se me ahogaba y eso, que gracias a Dios se resolvió esa falla. Se me ahogaba, no, perdón, prendía acelerándolo. Listo. Tuve la oportunidad de comprar la válvula de temperatura.
pero sí me da como un poco de miedo conectarlo porque no sé cuántos minutos tengo que dejar el carro encendido para que active la válvula. Una vez hice la prueba, conecto la válvula y sí noté que el carro me empezó a echar humo por el tubo de escape. Inmediatamente al ver eso, lo quité. Ok, Al pasar así la semana, 2 días, cambio el refrigerante de mi carro, que siempre lo cambio mensualmente, porque se tiende a ensuciar el pote. sí. Vuelvo a conectar la válvula, pero no sé, lo dejé aproximadamente unos 15 minutos y el electro no se me activó. Ok. Cuando empiezo a ver que el carro ya en la parte del pote del agua empieza a botar como unas goticas, ahí inmediatamente lo apagué porque sé que si lo dejo el carro se me puede recalentar. Ahora no sé si es que es la válvula que me vino mala porque, o sea, está totalmente nueva, no la he usado desde que la compré, no la he usado como tal. O si hay una falla eléctrica o algo así, no sé cómo detectar esa parte ahí. Ya, ya. Listo, listo. Eh, bueno, Edwin, dime cómo has trabajado últimamente con tu vehículo, o sea, cómo haces para que no se recaliente o para que trabaje el electroventilador. No, es simplemente al desconectar el conector de la válvula, el electro queda directo. Obviamente, al encender el carro, pasando unos 5 segundos, 10 segundos máximo, ya el electro se prende pues, automáticamente. Okay. Y así es que lo he podido mantener. No se me calienta el carro, se mantiene bien. Pero si le conecto la válvula, si empieza a recalentarse, no trabaja el electro. Listo, dime algo, ¿tu vehículo tiene termostato? Sí, sí, Sí tiene termostato, listo. Listo, perfecto. Entonces, entonces pudiésemos nosotros de inmediato, o sea, pensar o de inmediato saber, ¿no? Que el circuito de activación hacia el electroventilador sí está funcionando. Entonces, porque me comentas que al quitar el conector de la válvula de temperatura, se activa automáticamente tu electroventilador. No es el típico caso en el que los mecánicos o las personas, ¿no? Suelen tomar los conectores del electroventilador y colocarlos directos o directo a la batería o de la caja de fusibles. Este no es tu caso, ¿correcto? exacto. No es mi caso. Se activa automáticamente, se activa solo. Ok, ok, perfecto. Bueno, fíjate lo siguiente. Nosotros, para hacer este diagnóstico, hay varias cositas que checar, ¿no? Y aquí los muchachos también les voy a dar como una enseñanza o una capacitación de qué haríamos si es que eh, no, a pesar de quitar el conector de la válvula de temperatura, no activa nuestro electroventilador. Listo, entonces, ¿qué necesitamos primero? Lo que siempre necesita una persona para checar un vehículo a nivel eléctrico o electrónico, que es nuestro manual o nuestro diagrama eléctrico proveniente del fabricante. Listo, entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es que vamos a ir a una aplicación. En este caso yo voy a usar esta. Se llama Dicatec. Seguramente muchos de ustedes, algunos de los que están acá en esta llamada, han tenido la oportunidad de entrar a esta aplicación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que vamos a entrar. Vamos a entrar a Dicatec. Permítanme seleccionar acá esquema eléctrico de este vehículo. Vamos a seleccionar acá. Listo, ya tenemos esta pantalla. Porfa, confírmenme si todos ven la pantalla, si ven el diagrama eléctrico que está en este mismo momento transmitiéndose.
Sí, listo, listo. Entonces, avanzamos. Este es el diagrama eléctrico de nuestro motor, del motor del vehículo de Edwin. Entonces, es un Chevrolet Corsa 1.6, 8 válvulas. Listo, entonces, ¿qué necesitamos nosotros primero buscar? ¿Qué información necesitamos? Primero necesitamos información técnica con respecto al cableado que viene desde la computadora hacia nuestros dispositivos, dos dispositivos en especial, o digamos 3 dispositivos. Puede ser el primer dispositivo que necesitamos verificar y saber cuál es el cableado, color de cableado y a qué pines llega de la computadora es nuestro sensor de temperatura. También necesitamos la información técnica de a cuántos grados deberíamos, o a cada ciertos grados nosotros deberíamos tener un voltaje específico para poder verificar que nuestro sensor de temperatura definitivamente está funcionando correctamente. Entonces, ¿qué otro circuito nosotros necesitamos verificar? El circuito, obviamente, de nuestro electroventilador. O el comando, en este caso, de este vehículo, el comando sale directamente desde la computadora con comandos de una masa electrónica que va a energizar el embobinado de un relé para luego, por supuesto, permitir el paso de la potencia o permitir el paso de 12 voltios directos positivos a nuestro electroventilador. Lo que quiere decir que nuestro electroventilador, que seguramente tendrá un conector de 2 pines, uno de esos pines va a tener masa constante y el otro, donde debería llegar positivo, va a llegar positivo obviamente, pero cuando sea energizado nuestro relé para la activación de nuestro electroventilador y el paso de esos 12 voltios a ese pin. Listo, entonces, eso obviamente en base a voltajes según resistencias de este sensor que tenga programada la computadora de fábrica. Según sean los voltajes que ella vaya recibiendo, va a activar o no, o va a comandar o no nuestro electroventilador. Entonces, vamos a verificar acá, acá tenemos el diagrama eléctrico, vemos varios componentes, en este caso lo tenemos un poquito más entendible porque el diagrama que tenemos es un diagrama en portugués. Vamos a hacer zoom para tener una idea de poder enseñarles acá dónde tenemos nosotros nuestros dispositivos. Entonces, lo que nosotros buscamos es el sensor de temperatura de refrigerante o de agua. Ya vemos que por acá lo encontramos, sensor de temperatura, perdón, este de abajo, sensor de temperatura de agua, ST. Entonces, la primera información que nosotros necesitamos saber es que en el pin B12 de nuestra computadora va a llegar un cableado proveniente de ese sensor y al pin A11 de nuestra computadora va a llegar otro cableado. Como vemos acá, aquí tenemos como, como un loguito o como un símbolo. Este símbolo que tiene una flechita y tiene varias rayitas cada vez más pequeñas. Eso significa que eso es una masa. Digamos, mucha gente le suele decir tierra. Obviamente tierra es cuando nosotros tomamos directamente de la batería, pero ya cuando la masa, cuando esta tierra pasa por un chasis y llega a la computadora y luego la computadora la emite, ya es una masa electrónica. Cuando la tierra, digamos un cable, viene del poste de la batería negativo y es aterrizado a nuestro chasis, ya ese cable que va aterrizado a nuestro chasis ya no se llama tierra, se llama masa. Pero cuando la computadora emite o saca desde sí misma una tierra, digámoslo así, se llama masa electrónica porque está saliendo de un dispositivo electrónico. Yo no sé si me entienden hasta ahí. Confírmenme si me escuchan, por favor. Está bien, ingeniero. Buenas noches. ¿Sería una masa pulsante? No, sería una masa fija. En este caso sería solamente una masa fija. ¿Listo? Entonces,
En este caso, este dispositivo es un sensor de temperatura, no trabaja bajo PWM o pulsos, modulación modulada, sino es una masa literalmente fija. En este caso tenemos un sensor de temperatura solamente de 2 cables. Cabe destacar que nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de sensor de temperatura, 2 cables, 3 cables, 4 cables. Y eso va a significar algo, tiene una repercusión en el diseño del vehículo. Normalmente cuando encontramos un sensor de temperatura de 2 cables, solamente vamos a tener una masa electrónica saliendo desde nuestra computadora hacia nuestro sensor y un retorno de señal hacia nuestra computadora. En este caso, como lo estamos viendo en este apartado de acá, déjenme y les enseño por acá. En este apartado tenemos que el A11, pin A11 de nuestro conector, de nuestra computadora, Ricardo, gracias, de nuestra computadora va a emitir a través de ese pin A11 una masa electrónica. Entonces, nosotros deberíamos verificar, luego lo vamos a hacer con un simulador acá, debemos verificar que efectivamente la masa electrónica esté llegando al conector de nuestro sensor de temperatura. ¿Por qué no hacemos la verificación en el pin de la computadora? Porque nosotros necesitamos saber que esa masa está llegando al conector de nuestro sensor de temperatura. Si no, no tendría caso. Si hacemos la prueba en el pin de la computadora, puede ser que el cableado en alguna parte esté roto y no nos percatemos de eso y pensemos que sí está llegando la masa electrónica y cometamos el error de cambiar el sensor de temperatura y resulta que el cableado está interrumpido en alguna parte y no está llegando esa masa electrónica a nuestro sensor de temperatura. ¿Listo? Entonces, en este diagrama eléctrico, si nosotros bajamos al final, encontraremos este apartado, donde encontraremos nuestros conectores o el conector de nuestra computadora. Vemos que aquí nos identifica que este apartado de pines va desde el A01 al A12. Este apartado de acá va del C01 al C16. Este de acá abajo va del B01 al B12 y este de acá va del D01 al D16. Entonces, nos está diciendo acá arriba que el pin de masa electrónica hacia nuestro sensor de temperatura, cabe destacar que ese es el primer cable que vamos nosotros a buscar, está en el A11. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos al final y buscamos A11. Acá lo podemos encontrar. Déjenme y les hago un pequeño dibujo acá. Aquí estaría A11. ¿Listo? A11. Aquí debería llegar nuestra masa electrónica proveniente de la eco, directa hacia nuestro sensor de temperatura. Listo. Vamos a subir. Ahora, después que verificamos o sabemos que ahí en este pin debería llegar masa electrónica, vamos a verificar nuestro cable de señal. Y nuestro cable de señal no vamos a hacer otra cosa sino tomar el pin de nuestro conector, conectar nuestro multímetro en la posición y seleccionar la posición de continuidad y vamos a verificar que haya continuidad desde ese pin hasta el pin B12 de nuestra computadora. Todos sabemos que al colocar nuestro multímetro en la opción de continuidad, cuando hay continuidad vamos a escuchar un pequeño sonido, un pequeño pito. Ese pito nos dice a nosotros que sí está recorriendo la corriente por todo el cableado, lo que nos dice que el cableado está íntegro. Entonces, si no tenemos esta masa electrónica, esta de acá abajo, A11, ya tenemos un problema. Obviamente, ese puede ser el problema en nuestro caso. Si no tenemos el retorno de nuestra señal, en el pin B12, obviamente el cable puede estar interrumpido en algún lado, por lo que vamos a tener que hacer las inspecciones correspondientes según sea el caso y verificar que no tengamos un cableado o un cable roto por ahí. Si lo tenemos, obviamente repararlo y ya quedaría obviamente resuelta la falla. Listo.
seguimos bajando acá. En este caso, obviamente, cuando hay cableados interrumpidos, a pesar de que conectemos nuestro sensor de temperatura, nuestro electroventilador va a seguir directo porque no está sucediendo absolutamente nada. La computadora no está recibiendo ningún tipo de señal. Entonces, ¿cuáles son las condiciones por las que nuestro electroventilador quedaría totalmente encendido? Y no sabríamos por qué. Una de las razones es que el cableado esté interrumpido o cortado o roto en alguna parte, o nuestro motor se esté sobrecalentando más de lo normal, nuestro vehículo esté trabajando más de lo normal en caliente, o nuestro sensor de temperatura se haya quedado en un rango muy alto enviando un voltaje de alta temperatura a la computadora, que eso signifique la señal correspondiente para la computadora activar nuestro electroventilador y que no apague nunca nuestro electroventilador. Listo, entonces lo otro sería, en este caso, que tuviésemos un problema en el termostato. El termostato se estuviese quedando, en este caso, cerrado. Listo. Entonces, eso en el caso, obviamente, tendríamos que verificar ya luego de haber hecho varias pruebas, pudiésemos acusar el termostato, pero si las pruebas electrónicas nos acusan nuestro sensor de temperatura o nuestro cableado, simplemente sabemos que nuestro problema está ahí. Pero cabe destacar que también nuestro problema pudiese estar en la computadora de motor. Por eso nosotros debemos verificar que en este caso, en el pin A11 esté saliendo una masa electrónica fija al abrir switch, esté saliendo una masa electrónica. Si no está saliendo una masa electrónica, no llega a nuestro pin, podemos tener el cableado roto en alguna parte, pero para evitarnos tener que abrir mucho el vehículo y empezar a buscar el cable roto, pudiésemos simplemente tomar este pin de la computadora y medir continuidad de este pin A11 hasta el pin del conector que va hacia nuestro sensor de temperatura. Si tenemos continuidad ahí y no tenemos masa electrónica, puede ser, no digo que siempre sea así, puede ser que nuestra computadora tenga problemas para emitir o sacar la masa electrónica necesaria para la activación o para el funcionamiento de este sensor. Listo. Entonces, pero también pudiese ser que ha pasado en muchos casos que puede ser que un mecánico sin conocimiento o una persona sin conocimiento reparó el conector de nuestro sensor de temperatura e invirtió el cableado. Listo. Entonces, eso es algo importantísimo que debemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestro diagnóstico. Listo. Entonces, ¿qué otra información nosotros necesitaríamos para definitivamente hacer un diagnóstico a nuestro sensor de temperatura y verificar que esté trabajando correctamente? Entonces, acá en la parte derecha, como pueden ver por acá, tenemos algo que dice señal. Entonces, nos dice la señal a 40 grados Celsius, 40 grados centígrados, va a ser igual a un retorno de voltaje de 4 voltios de corriente directa. Y si tenemos 100 grados o cercanos a 100 grados, vamos a tener un voltaje de retorno hacia nuestra computadora o unidad de control. Vamos a tener un retorno de 1.7 voltios de corriente directa. Listo. Entonces, esta es una información que debemos tomar muy en cuenta. ¿Por qué debemos tomar esta información en cuenta? Porque puede ser que a la hora de nosotros encender nuestro vehículo, puede ser que esté encendiendo un poco rico y no nos estemos dando cuenta, porque normalmente puede ser un vehículo ya usado, un poco viejo, y ya nos acostumbramos al sonido de ese vehículo, pero normalmente puede ser que nuestro sensor de temperatura solamente en las mañanas o cuando está frío no nos esté retornando un voltaje de 4 voltios, sino que nos esté retornando un voltaje quizás de 2 voltios o 1.5 voltios, o quizás al revés, quizás puede ser más, esté retornando un voltaje de 6 voltios, de 7 voltios.
Entonces, ahí ya nosotros tenemos un problema en lo que es la información que está mandando nuestro sensor de temperatura hacia nuestra computadora de motor. Entonces, recuerden o recordemos que la información o este voltaje variable según sea la temperatura va a ser sumamente imprescindible o necesaria para que la computadora pueda hacer el análisis de este voltaje y activar nuestros electros o nuestro electroventilador según sea el caso, la activación quizás en baja, quizás en alta. Listo, entonces quiero saber si me escuchan, si estamos bien por ahí. Listo, listo, entonces me escuchan, perfecto. Entonces, a ver, entonces, ya sabiendo en este caso que realizamos un diagnóstico y nuestro cableado desde nuestra computadora hacia nuestro sensor de temperatura está íntegro y tenemos la masa electrónica que deberíamos tener para que este sensor de temperatura funcione correctamente, deberíamos hacer nosotros una verificación del voltaje que está saliendo de señal hacia nuestro sensor de temperatura. Entonces, ¿qué le recomendaría? Porque este sí es el caso de Edwin. El caso de Edwin no es que tenemos un electroventilador conectado directamente hacia la batería o un sensor de temperatura que no está emitiendo ningún tipo de señal. Sí, definitivamente el sensor de temperatura está entregando una señal a la computadora, pero está haciendo una señal, quizás una señal desfasada, una señal que no corresponde a la temperatura que está aprendida en el funcionamiento de nuestro módulo de control. Entonces, ¿qué debemos verificar, Edwin? En este caso, debemos verificar que en el cable que va al pin B12, que estaría acá abajo, si vamos al conector de nuestra computadora, nuestro pin B12 estaría acá al final. Entonces, vamos a verificar, en este caso, que a este pin estén llegando el siguiente voltaje. En este caso, si tenemos un vehículo, el vehículo frío, no lo hemos encendido, tenemos que tener un retorno de voltaje en este lugar, como nos indica acá arriba en el diagrama. Debemos tener un retorno en frío, el vehículo frío, de 4.0 voltios de corriente directa. Listo. Entonces, si nosotros no tenemos ese voltaje o cercano a ese voltaje, quizás 3.5 voltios, 4 voltios de corriente directa, con el vehículo en frío ya ahí tenemos un problema, porque el vehículo o la computadora de motor no está recibiendo la información correcta. Listo. Entonces, ahora, si tenemos este voltaje y está funcionando correctamente, en frío encendemos nuestro vehículo. Es correcto, cada auto tiene su rango de variación, es correcto. Listo, por eso es que nosotros siempre debemos consultar los manuales técnicos en este sentido, porque no podemos aplicar esto a cualquier vehículo. Estamos hablando de un Corsa, de un Corsa 2005. Obviamente la variación de voltaje aprendida o dispuesta por el fabricante de cada vehículo tiene sus rangos distintos, entonces no podemos aplicar esto a todos los vehículos, muchachos. Tengan cuidado con eso, ¿listo? Entonces, en este caso, solamente en el caso de este vehículo, el manual nos indica que el vehículo en frío va a entregar a través de este pin o va a llegar a este pin B12 4 voltios de corriente directa. Entonces, ¿qué haríamos? Colocaríamos nuestro multímetro, un extremo, el extremo negro, como todos lo sabemos, a masa, ¿listo? Y el extremo rojo, o la punta roja, que sería para medir nuestro positivo, lo colocaríamos en el cableado o en el pin B12 de nuestra computadora, o el cable que va al pin B12 de nuestra computadora. Verificaríamos en frío que estén llegando o que se esté retornando 4.0 voltios de corriente directa. Listo.
Verificamos y tenemos el voltaje de 4.0 voltios de corriente directa. Quiere decir que en frío nuestro sensor de temperatura está entregando el voltaje que nos está diciendo el manual del fabricante que deberíamos tener. Listo. Entonces, ¿cuál es la siguiente operación que nosotros deberíamos realizar o verificar? Colocar nuestro vehículo, encender nuestro vehículo, colocar nuestro vehículo a calentar y verificar que luego aproximadamente a unos 80 grados, 85 grados, 90 grados o cercanos a temperatura de funcionamiento de motor, a través de este mismo cableado, de este mismo pin, nosotros estemos recibiendo un voltaje de 1.7 voltios de corriente directa. Si nuestro sensor de temperatura no está entregando este voltaje, obviamente nuestro sensor de temperatura está fuera de rango en este sentido. Por lo que debemos nosotros hacer el esfuerzo, en este caso, sé que en Venezuela es un poco difícil, hacer el esfuerzo de conseguir el sensor de temperatura original, con los rangos originales del fabricante. Listo. Verificamos eso, no tenemos este voltaje y el voltaje a esta temperatura que nos está entregando a nuestro sensor de temperatura es un voltaje quizás de 3 voltios. Y 3 voltios para la computadora significa que el vehículo puede estar tranquilamente a 50, 60 grados, por lo cual no va a activar nunca nuestro electroventilador. El sensor de temperatura requiere, o la computadora de motor requiere recibir el voltaje de 1.7 voltios de corriente directa para entender que nuestro vehículo está a nivel de temperatura ideal de funcionamiento y entender que un poco más allá de eso, obviamente ya significa que tiene que comandar o activar los relés que permiten el paso de corriente hacia nuestro electroventilador. Listo, listo. Edwin, se me hace un poco difícil de repente recomendarte. Obviamente sí, deberías buscar una casa de ventas originales de repuestos para que consigas el repuesto original de tu vehículo para este sensor en este caso. Listo. Entonces, claro, no dejando, Edwin, de verificar lo que antes hemos verificado. Listo. Y sí cerciorarnos de que nuestro cableado no esté invertido. Listo. En nuestro conector, verificar si ese conector ha sido cambiado alguna vez. Y si ha sido cambiado, obviamente verificar el color de los cables según manual de fabricante para verificar que no estén invertidos. Si está el cableado original, yo simplemente, en este caso, haciendo estas pruebas de rangos de voltajes entregados desde el sensor de temperatura hacia nuestro módulo de control, pudiese fácilmente acusar a nuestro sensor de temperatura y saber que está fuera de los rangos especificados por el fabricante. Así que en ese caso sí lo haríamos por ahí, Edwin. Listo. El cambio debe ser de la misma marca, el sensor, o si queda de otra marca. No, como siempre yo indico en los videos, chicos, yo siempre recomiendo sí o sí utilizar nuestros manuales para verificar número de parte o verificar número de parte en internet para saber cuál es nuestro dispositivo original y comprarlo totalmente original. ¿Qué pasa con esos sensores que nos venden? Si son sensores que de repente nuestro sensor original puede costar $70 o $50, hablando de Venezuela, pero el sensor de temperatura que conseguimos cuesta $20. Pero lo más probable es que los rangos de temperatura interno de ese sensor de temperatura no está conforme a las especificaciones del fabricante, por lo que obviamente va a entregar
una mala señal a nuestra computadora y no va a trabajar correctamente. Y en el rango, ya cuando nuestro vehículo alcance temperatura de funcionamiento y ya esté sobrepasando el margen de temperatura de funcionamiento, no va a activar nuestro electroventilador porque no va a estar entregando la señal correcta. Listo. Entonces, ¿qué otra cosa pudiésemos verificar acá? Esto solamente en el caso de Edwin. Ahora, vamos a imaginar, chicos, un escenario en el que tenemos conectado nuestro sensor de temperatura. Estamos recibiendo la señal de 4 voltios en frío y tenemos una señal también de 1.7 voltios de corriente directa en el cable de señal cuando el vehículo ya está a temperatura de funcionamiento. Entonces, pero tenemos un problema gigante. Nuestro electroventilador ni en la velocidad baja, ni en la alta quiere activar. Entonces, ¿cuáles son las inspecciones que nosotros deberíamos de realizar? Obviamente, ya habiendo hecho las inspecciones anteriores a nuestro sensor de temperatura, ya estamos seguros de que sí está llegando la señal correcta del sensor de temperatura. Sí tenemos la masa electrónica del sensor hacia el sensor de temperatura y está retornando una señal según sea la temperatura a nuestro módulo de control. Listo, entonces, ¿qué debemos nosotros verificar acá? Debemos bajar un poco aquí en nuestro diagrama eléctrico y vamos a encontrar los pines de activación o de accionamiento de los electroventiladores. Listo, como podemos ver, en el A04 y el A05 se va a salir el comando de masa. Cabe destacar que es masa, chicos, no es positivo lo que va a salir ahí. Comando de masa hacia el relé o los relés según sea la temperatura de nuestro motor. Listo. Entonces, aquí no lo especifica, pero lo más probable A04 sea la velocidad baja y A05 sea la velocidad alta. Listo. Esto simplemente va a ir hacia un pin o una patita, si lo queremos llamar así, una patita de nuestro relé de de velocidad baja o velocidad alta. Listo. Entonces, ¿qué debemos verificar nosotros? Debemos verificar simplemente, primero que nada, continuidad desde el pin A04 hasta el pin de masa o el pin o la patita, como lo quieran llamar, donde va conectado nuestro relé de baja. Y verificar continuidad del A05, del pin A05 hacia la patita de activación de masa de nuestro relé de velocidad alta. Si tenemos continuidad en ese cableado y según sea y la temperatura o la información, el voltaje que estamos recibiendo del sensor de temperatura es lógico o coherente con lo que vemos aquí en el manual y está emitiendo un poco más de 1.7 voltios para comandar, obviamente, los relés de activación de velocidad de nuestro electroventilador, entonces pudiésemos estar ante la presencia de un módulo dañado, que no está sacando la señal de activación hacia estos relés. Eso es muy sencillo de verificar y ya lo vamos a hacer con un simulador. Listo, entonces vamos inmediatamente a realizar unas simulaciones en un banco de simulación para mostrarles más o menos cómo nosotros haríamos esta verificación. Listo. Ya me ubico en esa página. Vamos a Electric Simulator. Déjenme, les transmito acá. Listo. Vamos a ingresar.
Vamos a experimenta iniciar el simulador. Listo. Quiero saber si me escuchan hasta ahí. Sí, muy buenas noches, se escucha todo fuerte y claro. Listo, listo, perfecto, perfecto. Entonces seguimos avanzando. Aquí tenemos el simulador que normalmente acostumbramos a utilizar. Yo voy a colocar acá nuestro módulo de control de motor. Vamos a colocar una placa de pruebas. Simplemente, esto obviamente tenerlo en la vida real es muy, muy difícil porque cada computadora o cada módulo trae su conector específico. Pero en este caso simplemente sabemos que es un simulador. Listo. Entonces, ¿qué hace esta placa de pruebas? Simplemente conectamos el conector a nuestra computadora y a la placa de pruebas y ya no tenemos que pinchar los pines de nuestra computadora, sino que los tenemos acá afuera. Entonces podemos hacer esas pruebas de los pines o del cableado que esté llegando a cada pin, ¿no? Pero repito, esto en la vida real es inviable. Listo, entonces vamos a verificar según nuestro esquema eléctrico cuál es nuestro sensor de temperatura. Vamos a ver, tenemos nuestro sensor de oxígeno, sensor de pedal de aceleración, caudalímetro, sensor de temperatura de aire. Esto es el que Edwin tenía desconectado. Sensor de temperatura de motor. Listo, aquí lo tenemos. Entonces, entra en el pin 36. Va a haber un retorno en el pin 36 y vamos a tener una masa electrónica saliendo del pin 38. Vamos a dibujárselos acá. Acá tenemos nuestra señal de retorno y aquí tenemos una masa electrónica que, esta masa electrónica cabe destacar que tiene un nudo o una conexión acá que también alimenta otros sensores. Entonces, cabe destacar que las masas electrónicas no necesariamente tienen que salir para cada sensor o para cada actuador. Puede ser que la computadora de motor emita una masa electrónica y en el proceso o en el cableado haya conexiones que simplemente comparten esa masa electrónica para varios sensores, que este es el caso. Entonces, ¿qué vamos a verificar acá? Como les dije, muchachos, vamos a verificar que acá nosotros tengamos nuestra masa electrónica saliendo desde nuestra computadora. Y luego vamos a verificar nuestro cable de señal. ¿Qué voltaje tenemos nosotros en este cable de señal? Cabe destacar que este no es el carro de Edwin, es un simulador, pero nos sirve para tener una idea de cómo realizar este diagnóstico. Entonces, cable 28, masa. 36, señal. Listo, entonces vamos allá. 28 y 36. Vamos a quitar esto de acá. Y vamos a nuestro salpicadero. Yo voy a colocar mi switch en posición on. Listo, ahí ya lo tengo en posición on. El vehículo simplemente tengo mi clúster o mi panel de instrumentos activo. Entonces, acá tenemos nuestro sensor de temperatura. Ya lo hemos identificado. ¿Sí? Cable verde, cable azul. Listo. Entonces, dijimos que vamos a verificar nuestra masa. Vamos a recurrir a un dispositivo de pruebas que se llama multímetro. Ya todos los conocemos acá, multímetro. Vamos a ver si sale por acá. Aquí está nuestro multímetro. Listo. Entonces, como nosotros vamos a buscar una masa electrónica en este momento, nosotros necesitamos colocar el cable rojo hacia nuestro positivo de batería y el cable negro, que es el cable para verificar la masa o la tierra, como le quieran decir, pero en este caso es una masa electrónica saliendo de la computadora, vamos a colocar el cable negro hacia donde está o donde debería salir nuestra masa electrónica. Entonces vamos a esquema eléctrico y vamos a buscar el pin 28. Pin 28. Aquí está, pin 28. Acá lo tenemos. Y vamos a encender nuestro multímetro.
vamos a colocarlo en la opción de voltaje. Ahí está, a un rango de 20 voltios en este caso. Hay multímetros que tienen autorrango. Simplemente seleccionan voltaje de corriente directa y simplemente ellos verifican qué voltaje está recibiendo. En este caso, sí hay posibilidad de seleccionar los rangos que vayamos a medir. En este caso, límite de 600 voltios, límite de 200 voltios, límite de 20 voltios y un límite de 2 voltios y hasta 200 milivoltios. En este caso, vamos a utilizar el rango de 20 voltios. Y como podemos ver, ya tenemos acá la masa electrónica. Tenemos 12 voltios de batería. Si aquí nosotros colocamos nuestro cable, amigos, donde debería salir la masa electrónica de nuestro computador y lo vemos así, estando esto conectado acá, pero acá nos marca 0, nuestro computador no está sacando la masa electrónica para nuestro sensor de temperatura. Ahora, si nosotros verificamos acá y tenemos la masa electrónica saliendo del pin de la computadora, pero verificamos en nuestro conector de temperatura, acá, verificamos acá, y marca 0, así como sale en pantalla, nuestro multímetro, obviamente lo que debemos pensar es que nuestro cable en alguna parte, este cable que viene desde este pin hasta este conector, está roto en alguna parte. Listo, y tenemos que resolver ese problema. Pero en el caso de que esa masa no esté saliendo desde el pin de la computadora, al nosotros abrir o colocar nuestro switch en posición on, obviamente nuestra computadora tiene problemas y debemos reparar nuestro módulo de control de motor. Listo. Entonces, ya checamos acá. Ahora vamos a checar el cable de señal. Vamos a esquema eléctrico y vemos que nuestro pin 36 es nuestro cable de señal. Entonces, como es un cable de señal que va a retornar una señal, en este caso positiva, nosotros lo que vamos a hacer es que ahora nuestro cable de masa lo vamos a colocar al poste negativo de nuestra batería y el cable positivo lo vamos a colocar a nuestro pin de señal. ¿Ok? Aquí está nuestro pin de señal. Listo, el verde. Y ahí tenemos, el motor está frío, obviamente no se ha encendido, y tenemos 3.41 voltios. Cabe destacar, nuevamente les indico, chicos, que este no es el vehículo de Edwin. Todo, como lo dijo anteriormente, creo que fue Ramón. No, Ramón no, José. A ver. ¿Quién fue? José. Sí, José Rodríguez, sí. Dijo, cada auto tiene su rango de variación. Y aquí nos cercioramos de eso. Y lo podemos verificar. De hecho, el rango en frío de este vehículo es de 3.41 voltios. Listo. Eso obviamente debemos verificarlo en nuestro manual de fabricante para saber cuál es el rango correcto en frío, en caliente, que debe emitir nuestro sensor de temperatura. Pero hay otra prueba que nosotros pudiésemos hacer y es desconectar este sensor o quitar el conector del sensor y tomar nuestros cables del multímetro y medir resistencia. Así que vamos a tomar una patita de nuestro sensor de temperatura y la otra patita. Y vamos a colocar esto o nuestro multímetro en el área de resistencia. Vamos a colocarlo en 2K, no tenemos ningún tipo de resistencia. Vamos a colocarlo en 20K. Y vemos que tenemos 3.210 ohmios o 3.2 kiloohmios. Este es el rango correcto o esta es la resistencia correcta que debería tener nuestro sensor de temperatura nuevo o en perfecto estado. Listo. En este caso, según sea la temperatura, como es un sensor de temperatura tipo NTC de coeficiente negativo, lo que significa eso es que su resistencia es inversamente proporcional
a la temperatura del vehículo. ¿Qué significa inversamente proporcional? Significa que a mayor temperatura vamos a tener menos resistencia. Y a menor temperatura vamos a tener mayor resistencia. Por lo que, en este caso, si nuestro vehículo empieza a calentarse poco a poco, esta resistencia va a disminuir, va a ir disminuyendo poco a poco. Listo. Y si nuestro vehículo empieza a bajar de temperatura, nuestra resistencia va a aumentar. Listo. Es inversamente proporcional. Los sensores de temperatura PTC, que son de coeficiente positivo, que muy pocos vehículos tienen sensores de temperatura de esos, normalmente son proporcionales sus voltajes a la temperatura, lo que quiere decir que si aumenta la temperatura, aumenta la resistencia, y si disminuye la temperatura, disminuye la resistencia de nuestro sensor de temperatura. Listo, entonces ya hemos realizado el diagnóstico de nuestro sensor de temperatura, y en este caso sí tenemos las señales correspondientes según fabricante. Entonces, tenemos acá nuestro electroventilador. Acá está. Haríamos las verificaciones correspondientes. Si queremos simplemente ir a la fija y no queremos ver manual, lo podemos hacer fácilmente, y es colocar un pin o el pin negativo al poste negativo. Colocamos nuestro multímetro en rango de voltaje, en este caso 20 voltios, y verificamos en nuestro conector qué voltajes tenemos. Obviamente, si no tenemos voltajes positivos directos, porque puede también ser el caso de que este conector tenga un positivo y la activación simplemente sea negativa, en este caso no. En este caso, como estamos verificando, no tenemos en este Roberto Sánchez me dice que no escucha. Muchachos, ¿me pueden verificar si me escuchan? Listo, si me escuchan. Ah, ah, sí, tienes que verificar tu salida de audio, amigo. Listo, entonces, en este caso, como ya sabemos, chequeamos el conector de nuestro actuador, o en este caso electroventilador. Podemos hacerlo así también, desconectado, y verificamos si no tenemos ningún tipo de voltaje, lo que nos indica que debemos invertir las pinzas de nuestro multímetro, porque lo más seguro es que sí tengamos masa electrónica hacia nuestro electroventilador, o una masa fija, también puede ser una masa de chasis proveniente del chasis, obviamente, de la batería hacia nuestro conector, y para activar, obviamente, tiene que ser energizado un relé para permitir el paso de 12 voltios para la activación de este electroventilador. Entonces, vamos a invertir ahora las puntas de nuestro multímetro. Vamos a colocar la punta roja a positivo y la punta negra para verificar nuestro conector. Listo. De inmediato notamos el cambio. Verificamos y acá tenemos nosotros nuestra masa electrónica. Obviamente aquí hay un retorno de masa en los dos pines, pero no quiere decir que los dos sean masa. No, simplemente es un retorno con respecto al relé de nuestro electroventilador, que es uno de estos, que está permitiendo retornar esta señal negativa. Pero en el momento que se ha creado, que ya vamos a ver según diagrama, el cable va a pasar a ser energizado con positivo. Entonces, si verificamos, ya
Ah, qué pena, chicos. Se salió. No sé qué pasó, pero se salió. ¿Me puede confirmar si me ven? Confírmeme, porfa, si pueden verme, escucharme. Listo, ahora sí, sí te escucho y se ve lo que estás haciendo. Listo, perfecto. Entonces, ah, ¿qué es lo siguiente que debemos verificar? Debemos verificar esquema eléctrico. Vamos a buscar nuestro electroventilador en el esquema eléctrico. A ver, normalmente en un esquema eléctrico vamos a tener estos simbolitos, un rectángulo y un círculo con una M. Eso simplemente significa que eso es un motor. Listo. Significa que es un motor. Aquí tenemos el motor de la bomba de combustible y aquí tenemos el motor de nuestro electroventilador. Listo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que verificar acá? Como vemos acá, el F15 acá arriba, déjenme hacer unas líneas para que puedan entender. El F15 es un fusible. Este fusible es muy importante para el diagnóstico si es que nosotros no, o nuestro electroventilador no enciende. Verificaríamos que este fusible esté en buen estado. Lo segundo que verificaríamos es que sea energizado este relé, que es el K1, que es el relé de nuestro electroventilador. Y lo siguiente que verificaríamos es que nuestro cableado desde esta patita de nuestro relé esté llegando o tenga continuidad hasta el conector de nuestro electroventilador. Como ya sabemos, esto es un fusible y los fusibles, en este caso, transmiten a lo que es, envían lo que es positivo. Listo. Fusible, si se escucha bien, está bien. El fusible de cuántos amperios puede ser. Depende del fabricante igual. En el diagrama de fusibles lo vamos a poder ver. Acá podemos ver también. O tener una idea de cuántos amperios puede tener nuestro fusible. En este caso, ya que se me olvidaba, chicos, mostrárselos, por acá vamos a tener, acá tenemos la fusilera del vehículo, del Corsa. Entonces, como podemos ver, aquí ya nos damos cuenta de cuál es el fusible de nuestro, o que energiza nuestro relé del electroventilador. Es un fusible de corriente fija. Entonces, aquí lo podemos ver. Este fusible de 30 amperios. Este va a ser el fusible del vehículo de Edwin, que va a energizar el relé o los dos relés de activación de la velocidad baja y la velocidad alta. Ese es el fusible, el primer fusible que deberíamos nosotros verificar. En este caso, 30 amperios. Te respondo en ese caso a la pregunta a José. En este caso es de 30 amperios este fusible. Entonces, 30 amperios, ¿por qué? Porque es lo máximo que debería consumir nuestro electroventilador. Si nuestro electroventilador está consumiendo más de 30 amperios, obviamente este fusible se va a quemar. Y amigos, por favor, se los pido por lo que más quieran, no puenteen los fusibles. No puenteen los fusibles. No coloquen cables para puentear un fusible que está malo. ¿Por qué? Porque estamos exponiendo nuestro circuito electrónico o eléctrico a que sufra un daño mayor. Y ese daño puede pasar a otros componentes. Listo, entonces no deberíamos permitir que, o no deberíamos colocar nosotros un fusible que soporte mayor cantidad de amperaje. Listo, entonces, seguimos. Si el fusible se está quemando recurrentemente y nosotros colocamos un fusible nuevamente y se vuelve a quemar, nosotros deberíamos verificar que, primero, las conexiones donde va insertado el fusible no tenga sulfato, no se vea verde o no estén hundidas, que no esté habiendo un falso contacto. Lo siguiente que deberíamos verificar es que nuestro cableado que va desde ese fusible a nuestro relé y luego a nuestro electroventilador no tenga un corto A negativo, ¿sí? Y no tenga
una conexión, otra conexión hacia otro dispositivo. ¿Qué pasa? Nuestro electroventilador va a consumir 30 amperios como máximo. Si nosotros, porque nos creemos los mejores de este mundo, queremos colocar un bombillo de antinieblas o bombillos de alta, como lo quieran llamar, y queremos tomar este positivo de esta conexión que va hacia nuestro electroventilador, lo que va a pasar es que este fusible se va a quemar, porque pues, es probable que nuestro fusible o que nuestras luces consuman 6 amperios o 10 amperios y nuestro electroventilador consume 30 amperios. ¿Qué va a suceder ahí? ¿Cuántos amperios estamos permitiendo pasar por este cable? Estamos permitiendo pasar 40 amperios, por lo que este fusible, por más que lo cambiemos 1.000.000 de veces, se va a quemar. Entonces, no hagamos eso, amigos. No hagamos eso. Las cosas son como son. Los fusibles están hechos para soportar una cantidad de corriente específica según sea el componente que se va a energizar. No podemos tomar los fusibles, el cableado o la alimentación que va de la bomba de combustible para alimentar otras cosas, amigos. No podemos hacer eso. Vamos a tomar mejor esto de la caja de fusibles y colocamos, es preferible colocar una conexión directa de batería con un fusible aparte de protección hacia el dispositivo que queramos poner. Una antena o lo que sea, lo que ustedes quieren colocar. Dispositivo nuevo, un Bluetooth, unas conexiones a USB. Pero no tomemos esto de alimentaciones que ya están previamente protegidas, porque vamos a tener conflictos eléctricos en nuestro vehículo. ¿Listo? ¿Me acompañan hasta ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, perfecto. Listo, perfecto. A ver, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Estamos en aquí. Listo. Entonces, tenemos nuestro electroventilador por esta parte de acá. Vemos que el cable que viene o que va a traer positivo a nuestro cableado o a nuestro conector del electroventilador va a ser un cable de color marrón. Y el cable de masa, que siempre va a ser una masa de chasis o puede ser una masa directa desde el poste de nuestra batería. Va a ser una masa constante, no va a ser una masa pulsada. En este caso, solamente en este caso, amigos. Hay casos que por el consumo, según el fabricante, ha decidido que para que nuestro electroventilador consuma menos energía de nuestro vehículo, colocar un positivo directo, en este caso, un positivo directo al conector y no coloca masa directa o fija. Va a haber un módulo de control de electroventilador o puede ser la misma ECU o PCM que comande con pulsos. En este caso, solamente en este caso vamos a tener o encontrar pulsos o señal modulada hacia nuestro electroventilador para, obviamente, permitir un mayor control de su rendimiento en base a ciclos de trabajo. ¿Listo? Pero no es el caso del vehículo que estamos viendo en este momento y tampoco es el caso del vehículo de Edwin. Listo, entonces, vamos a verificar ahora este fusible que tenemos acá. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo, rápido. Vamos a ir ya sabemos que es el fusible F15, que lo tenemos acá, y el relé de nuestro electroventilador es el K1. Entonces, vamos a verificar el F15. Acá tenemos nuestra caja de fusibles. Y para verificar fusibles, amigos, debemos colocar el pin de nuestro multímetro a masa.
o a tierra. A poste de batería, puede ser de chasis, como ustedes quieran. Y nuestro pin positivo de nuestro multímetro va al F15, en este caso que lo vamos a verificar. En la opción de voltajes, conectado con switch en posición on, podemos verificar F15. Por acá lo tenemos, aquí lo tenemos. A ver, aquí. Creo que es F2. Disculpen. Vamos a verificar acá. Sí, F15. Nuestro fusible es el F15. A ver. Este que está acá abajo. 30 amperios. Listo. De hecho, fíjense que tenemos el mismo fusible del mismo amperaje que el vehículo Edwin, que el Corsa. 30 amperios acá. Es lo que consume un motor del electroventilador. 30 amperios. Entonces, aquí verificamos en una patita 12 voltios y verificamos en la siguiente patita 12 voltios. En caso, obviamente, que tengamos en una patita 12 voltios y la otra patita no tenga 12 voltios, retiramos nuestro fusible y verificamos que no esté roto la continuidad de la membrana interna de nuestro fusible. Listo. Si está roto, obviamente cambiarlo. Si se vuelve a quemar o se está quemando, vuelvo y repito, debemos hacer las verificaciones que antes les comenté, que no esté a corto de negativo, a negativo, y que no haya otro dispositivo conectado en esa línea que alguien, por alguna razón, conectó para energizar unas luces, para energizar un foco, para energizar la corneta o cualquier cosa. Listo. Perfecto. ¿Qué es lo siguiente que vamos a verificar? Vamos a verificar nuestro relé de activación hacia nuestro electroventilador. Recordemos que el problema que tenemos en este preciso instante o lo que estamos imaginando es que tenemos un problema que el electroventilador no enciende. Ya verificamos el fusible está bueno. De punta a punta el fusible está bueno. ¿Qué verificaríamos ahora? Que desde este fusible, 30 amperios en esta salida de este fusible, haya continuidad de ese cableado hasta la patita de activación o donde debería haber el positivo de nuestro relé. Y eso lo vemos con el diagrama, amigos. Vamos a esquema eléctrico y verificamos y podemos ver que del fusible F15 baja este positivo, el cableado baja hacia esta patita de acá por un cable rojo, si no me equivoco, con blanco. Entonces vamos al vehículo y buscamos en el K1 el cable rojo con blanco. Y acá lo tenemos, acá atrás, acá detrás. Ahí está el rojo con blanco. Y colocamos en nuestra punta del multímetro positiva y tenemos 12 voltios. Lo que nos dice, amigos, que el fusible está bueno y el cableado que viene del fusible hasta el relé está en perfecto estado. Listo. ¿Qué necesitamos ahora? Seguimos con el problema. Tenemos el positivo y seguimos con el problema de que nuestro electroventilador no enciende. A ver, vamos a verificar en el esquema eléctrico qué más necesita nuestro relé para poder permitir el paso de ese voltaje positivo hacia nuestro electroventilador. Y vemos, amigos, que acá, en este apartado que está aquí, podemos saber que tenemos el cable rojo con blanco positivo. Por este cable naranja debe salir nuestra alimentación que viene de este fusible. En el momento que este relé o la bobina de este relé sea energizado, debe permitir el paso a través de este cable naranja de positivo hacia nuestro electroventilador. Pero no está sucediendo. Por lo que debemos verificar los siguientes cables. Tenemos también el cable naranja con rojo, que es este de acá. Él va a traer un positivo bajo switch, no un positivo de fusible. Va a traer un positivo bajo switch, por lo que tenemos que colocar nuestro switch en posición on y verificar que
en este pin esté llegando positivo a nuestro relé. Entonces, vamos a verificar eso. Cable naranja con amarillo. Listo, vamos allá. Cable naranja con amarillo. Utilizamos nuevamente nuestra punta y verificamos acá. Cable rojo con amarillo. No era naranja, era rojo con amarillo. Y ahí tenemos los 12 voltios. En caso de que no tengamos los 12 voltios, amigos, debemos verificar este cableado. ¿De dónde viene? En este caso, lamentablemente no nos dice desde dónde viene. Sí, pero normalmente puede venir de una conexión proveniente de un fusible de ignición o venir directamente de nuestro switch, del switch del vehículo. Listo. Entonces, en este caso sí tenemos 12 voltios ahí también. Entonces, si tenemos 12 voltios directos de fusible y tenemos 12 voltios al abrir o colocar nuestro switch en posición on en el lugar donde debe estar, ¿qué nos está faltando en nuestro relé para que permita el paso del positivo de fusible de 30 amperios? Vamos a nuestro esquema eléctrico. Ya verificamos, este cable está bueno y este cable está bueno, está en positivos. ¿Qué necesitamos ahora, amigos? Una masa electrónica que va a venir por este cable marrón hacia el pin 4, en este caso pin 4, que va hacia una patita de nuestro relé. Eso es lo que va a hacer este positivo que viene acá abajo switch y esta masa electrónica que viene de computadora. Lo que van a hacer es que van a energizar el embobinado interno del relé, y este switch que aquí lo vemos abierto se va a cerrar y va a permitir el paso de esta corriente para activar nuestro electroventilador. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos esa verificación? ¿Cómo hacemos esa verificación? Podemos hacer algo muy sencillo. En este caso no les puedo mostrar porque acá no tenemos, en este simulador no tenemos esos instrumentos de verificación. Tenemos solamente escáneres. Si tienen escáner, genial. Pero hay muchos que en muchos talleres o en muchos casos, si ustedes no tienen escáner, que puedan hacer test de actuadores y mandar a activar la computadora o que la computadora active este relé automáticamente. Entonces, si no tenemos esa opción, lo que podemos hacer como para nosotros tener una idea de que nuestro electroventilador no está quemado ni dañado, es que como ya sabemos que en este cable marrón o este cable marrón de acá es el cable que va a su vez hacia nuestro electroventilador, acá vamos a colocar una masa electrónica. Podemos levantar nuestra fusilera y acá colocar una masa electrónica, obviamente no fija, sino podemos energizarla en cualquier momento, y esa masa electrónica va a estar conectada o la vamos a conectar según sea el momento a nuestro poste de batería negativo. De esa forma nosotros podemos energizar automáticamente este relé y tengan por seguro que nuestro electroventilador, si está en perfectas condiciones, va a encender. Y si nuestro electroventilador en esas condiciones, amigos, enciende, no hay otra que acusar a nuestra computadora de motor. Nuestro módulo de motor no está sacando esta masa electrónica que está acá para energizar este relé y de forma que permita el paso de corriente o del positivo hacia nuestro electroventilador. Listo. Ahora les muestro, para los que tienen escáner, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a nuestro sistema de diagnóstico, identificamos nuestro vehículo. En este caso no es el escáner que de repente ustedes pueden tener, pero en este caso lo que voy a hacer es que voy a sistemas, gestión de motor, y voy a ir a test de actuador. Los escáneres normalmente lo dicen así, test de actuador o actuación, test, como lo quieran llamar o como se vea. Le damos test de actuador, vamos a test de actuador SM,
Y lo que vamos a hacer es que, miren, vamos a activar nuestro relé del ventilador. Ahí lo vamos a activar y nuestro electroventilador va a encender. Listo. Ahí encendió nuestro electroventilador. Si tenemos escáner para hacer este test de actuador, amigos, lo que verificaríamos es, nos iríamos a el conector de nuestro electroventilador, tomaríamos nuestra punta positiva, ya obviamente sabiendo que lo que energiza o lo que activa nuestro electroventilador al final va a ser un positivo directo de un relé. Entonces vamos a colocar esta punta hacia donde normalmente debería llegar el positivo a nuestro conector del electroventilador. ¿Cómo lo sabemos? Eso lo vamos a ver con el esquema eléctrico. El esquema eléctrico nos dice que a través de este cable marrón vamos a tener nuestra activación o nuestro positivo directo de relé, porque ya este electroventilador tiene masa fija por un conector. Entonces vamos a colocar nuestra punta roja de positivo en el cable marrón. Entonces vamos allá, colocamos nuestra punta roja a nuestro cable marrón. Ahí está. Tenemos 0 voltios, cabe destacar. Y estamos en switch on porque no hemos activado el test de actuador para activar nuestro electroventilador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Activar relé de electroventilador. Vamos a esta opción de acá. Y vamos a activar nuestro electroventilador. Le damos a activar acá. Disculpen. Ok, le damos a activar acá. Y miren, ya tenemos 11.81 voltios, amigos. Ya hemos comandado nuestro electroventilador y acaba de activar. Amigos, si colocamos esta punta hacia el pin donde debe llegar positivo, energizamos nuestro relé y llega el positivo, amigos. Tenemos positivo y tenemos el negativo también llegando a nuestro conector. Amigos, nuestro electroventilador se ha quemado, amigos. Tenemos que cambiarlo. Listo. Esas son las pruebas que nosotros, amigos, deberíamos hacer. ¿Qué otra cosa pudiese comentarles acá? Una prueba de continuidad. Obviamente estas pruebas de voltajes que lleguen a los conectores, ya básicamente es una prueba de continuidad. Pero también si queremos hacer una prueba de continuidad sencilla, solamente utilizamos los pines de nuestro multímetro y lo que vamos a hacer es que vamos a primero sí o sí retirar los conectores de nuestra batería. Tenemos que hacer esta prueba sin energizar con los dispositivos no energizados, porque para medir continuidad lo que hace el multímetro es que envía una pequeña corriente o un voltaje aproximadamente de 3.5 o 4 voltios a través del cableado para dar continuidad y permitir que obviamente suene un pitico y nos diga a nosotros si hay continuidad. Listo. Entonces, ¿qué también podemos hacer? Tomar un extremo de nuestro multímetro y colocarlo al cable, en este caso marrón, de nuestro conector del electroventilador, y el otro extremo lo vamos a colocar al cable marrón, al mismo cable, pero que llega al pin de nuestro relé de activación del electroventilador y colocamos esto en función de continuidad, que es esta de acá abajo. Ya se la señalo, es esta de acá abajo, esta de aquí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar esto en función de continuidad. Ahí, ahí. Listo. Ahí ya tenemos nosotros, amigos, continuidad en el cableado. Listo. Entonces, si en caso tal de que nosotros hagamos esta prueba de continuidad, esta prueba se realiza solamente para saber que el cable no está roto y que el cable está llegando a donde tiene que llegar. Si realizamos esta prueba y tenemos en nuestra pantalla, no tenemos una resistencia de este tipo, o no suena el pítico que tiene que sonar, simplemente tenemos en nuestra pantalla algo así, no tenemos ninguna cifra, amigos, obviamente nuestro cable no estará llegando a alguno de los pines y debemos verificar porque nuestro cable está roto en algún lado. Así que bueno, amigos,
Yo creo que nos hemos extendido muchísimo. Espero que esto les haya servido, te haya servido, Edwin, les haya servido a cada uno de ustedes para saber cómo realizar un test, una verificación, un diagnóstico cuando tengamos este problema de activación de relé, o verificar cómo o el funcionamiento de nuestro sensor de temperatura para saber a quién acusar, porque normalmente nosotros estamos cambiando componentes del vehículo, cambiamos termostato, cambiamos sensor de temperatura, cambiamos cableado, pero no sabemos hacer las verificaciones profundas y los diagnósticos correctos según manual de fabricante. Así que, amigos, recuerden que en nuestro grupo de WhatsApp siempre van a encontrar ustedes información técnica. Y si no tienen información técnica, amigos, nosotros tenemos links de All Data, de On Demand, de Elsa Wing y muchos más de Opel, totalmente gratuitos, links que ustedes pueden acceder en cualquier momento desde donde estén y poder recibir o poder verificar información técnica sin tener que consultar a nadie, tenerlos a la mano y sin tener, más importante aún, que instalarlos en sus dispositivos, sin tener que tener una computadora de 1 terabyte, porque sé que es muy complicado. Estas aplicaciones normalmente pesan muchísimo, 250 gigas, 150 gigas, y necesitamos tener discos duros muy potentes y de mayor capacidad para poder tener estas aplicaciones y además complicarnos llevando estos equipos a donde trabajemos. En este caso lo puedes tener desde tu teléfono, tablet o cualquier lugar. Así que, amigos, no olviden, esto va a quedar en YouTube. No olviden suscribirse al canal de YouTube. Los que no lo han hecho, suscríbanse, amigos, porque ahí siempre vamos a estar colgando estas llamadas que tenemos nosotros semanalmente de diagnóstico y capacitación para ustedes. Se hace totalmente gratis para ustedes, esperando que también sea recíproco y ayuden en las redes sociales. Puedan ver nuestros videos de diagnósticos y resolución de problemas. Trabajamos con BMW, trabajamos con Audi, trabajamos con Skoda, trabajamos con Mercedes-Benz, vehículos de gama alta, y sabemos lo difícil que es conseguir información técnica y abarcar estos vehículos y conseguir personas, obviamente, que sepan trabajar estos vehículos. En el canal les mostramos cómo pueden encontrar valores de prueba y diagnósticos que pueden entender fácilmente y muy bien explicados para todos ustedes. Así que, amigos, no olviden suscribirse, denle like. Si les gustó este video, dejen su comentario, no acá, sino en YouTube. Ya cuando terminemos esta llamada va a estar ahí. Dejen sus comentarios positivos que nos ayudan a llegar a otros. Así que bendiciones, buenas noches a todos. Espero que les haya gustado esta llamada.